Este miércoles 11 de julio no traemos uno, sino 2 episodios especiales. Y todo gracias al apoyo de nuestros miembros Vampiro en Patreon. Gracias a ustedes, la historia sigue creciendo. Ustedes alimentan este universo de sombras, secretos y sangre. Gracias por hacerlo posible. Si tú también quieres formar parte de la Hermandad Vampiro, entra ahora a patreon.com/audioseriesimas y únete a quienes ya están impulsando esta historia a otro nivel. Capítulo 1024. Ejecutando a los marcados. La noche había caído sobre el refugio. Sin embargo, el brillo único de las plantas, tanto dentro como fuera de sus muros, le otorgaba al lugar un aura mística. Una sinfonía de colores se irradiaba desde ellas, reflejándose en las superficies con una luz irreal. El árbol gigante en el corazón del refugio brillaba con más intensidad que nunca. Su luminiscencia era tal que no se necesitaban cristales bestia para iluminar la zona. Un leve tono rosado envolvía todo, como si el lugar estuviera sumido en un sueño. Para un visitante nuevo, ese espectáculo sería digno de admiración, pero hoy nadie tenía tiempo para contemplar la belleza. Los civiles habían sido reunidos en un centro de emergencia. Mientras tanto, los miembros de diversas facciones, junto con los de la familia Katz, vigilaban desde lo alto de las murallas. Temían que, dado el creciente número de desaparecidos que regresaban, quizás podrían tener visitas incluso durante la noche. Pero había un extraño silencio. Habían pasado ya varias horas sin que llegara nadie nuevo al refugio. En la base de la facción, los miembros de los malditos esperaban dentro de la sala de entrenamiento, acompañados por un centenar de personas más, entre viajeros comunes y miembros de otras facciones. Era más gente de la habitual, pero todos compartían el mismo temor, que el ataque fuera inminente. «Te ves preocupada y agotada», comentó Luisa, acercándose a Nayeli, quien lucía visiblemente desanimada. Tomaba un café, el único combustible que la mantenía de pie a esas alturas. «No soy como ustedes», respondió Nayeli. «No sé cómo lo hacen. Hasta los soldados de las facciones se están frotando los ojos por el cansancio. Pero ustedes siguen como si nada, incluso después de pelear contra esos marcados, como los llaman». Luisa esbozó una sonrisa incómoda. No sabía cómo explicarlo sin revelar demasiado. Ninguno de ellos era completamente humano, y eso los hacía más resistentes. Podían pasar días sin dormir y aún así mantenerse en pie, aunque también necesitaban descansar de vez en cuando. «Puedes dormir un poco si quieres», dijo Luisa. «No parece que vayan a llegar más marcados por ahora. Yo te cuidaré y te despertaré si pasa algo». «Gracias por la oferta», dijo Nayeli con una sonrisa suave. «¿No te parece extraño? ¿Que tú seas quien me consuela ahora? Recuerdo cuando estábamos en la escuela y Diego entró corriendo buscándote. Y ahora, probablemente tú ocupas un lugar más importante que yo. Todo ha cambiado tan rápido que parece un sueño. Jamás pensé que llegaría el día en que Luisa me ofrecería protegerme». Luisa sonrió, sin saber qué responder. «Y dime, ¿tú y él han avanzado en algo?», preguntó Nayeli de pronto. El rostro de Luisa se encendió en rojo. ¿De qué hablas? Vamos, ¿crees que no lo noté? Soy mayor que tú, querida. Es una lástima que no hayan dado ningún paso. Supongo que es lo que pasa cuando todo está tan revuelto. Pero, al menos antes, él parecía interesado en ti. Hay que ser valientes en estos tiempos, Luisa. Con esta guerra, no sabemos si volveremos a ver a alguien. ¿De verdad quieres dejar este mundo sin decir lo que llevas en el corazón? Aunque hablaba de Luisa, Nayeli también pensaba en sí misma. Había alguien con quien aún no se había atrevido a hablar, y el miedo de no volver a verlo la perseguía. «Tienes razón», dijo Luisa, apretando con fuerza el arco que llevaba en las manos. «He estado esperando el momento ideal, pero quizás ese momento nunca llegue». En ese instante, 20 miembros de la familia Katz entraron en la sala. Algunos pensaron que traían más gente para sumar al refugio improvisado. Pero venían solos. «No se preocupen por nosotros», dijo uno de ellos. «Solo estamos tomando un descanso y queremos echar un vistazo a los marcados». Ante esto, la mayoría no reaccionó. Pedro, Eno y Nico estaban juntos. Gideón y Linda,
Como siempre, permanecían cerca uno del otro. Solo Fex se mantenía apartado, justo afuera de la celda improvisada. 3 miembros de la facción custodiaban la entrada. Cada vez que uno de los marcados dentro se transformaba, llamaban a Fex para que lo inmovilizara y lo trasladaran a la sección trasera, separada por un muro, junto a los otros inmovilizados. Los Cats comenzaron a acercarse a tal celda. Fex frunció el ceño al percibir un olor extraño en el aire. Comenzó a olfatear. «Pedro, Nico, creo que tendremos trabajo pronto», murmuró Eno, también olfateando. Eno rara vez hablaba, así que sus palabras pusieron a los demás en alerta. Fex, inquieto, se apartó del grupo y se dirigió hacia donde estaban Luisa y Nayeli. Al pasar entre los Cats, cruzó miradas con uno de ellos y siguió caminando. «¿Tienes idea de cuándo volverá Diego?», preguntó a Luisa. No dijo nada concreto. Lo más probable es que no regrese hasta el amanecer. «¿Por qué lo preguntas?», susurró ella, al notar el tono tenso de Fex. «Al principio fue difícil detectarlo, pero esos Cats huelen a sangre», dijo él en voz baja. «¿Sangre?», interrumpió Nayeli al escuchar. «¿Entonces piensas que vinieron a matar a los marcados? Por eso no han llegado más personas. Tenemos que detenerlos». «Justo por eso pregunté por Diego», explicó Fex. «Si los Cats están actuando así, es porque recibieron una orden directa de Robin. Y Diego es probablemente el único al que Robin escucharía. Quizás cree que los marcados se han vuelto una amenaza demasiado grande y decidió tomar el asunto en sus manos. Vamos a esperar un poco. Si hacen algo, intentaremos detenerlos con palabras. Si eso falla, nos espera una pelea dura. Ir contra la familia Cats no es cualquier cosa». Los guardias abrieron la puerta sin oponer resistencia, permitiendo que los Cats inspeccionaran la celda. «Tengan cuidado ahí dentro. Varios están a punto de transformarse», advirtió uno de los guardias, pero no terminó la frase. Una mano lo tomó por la cabeza. «Lo sabemos», respondió el Cats antes de soltar una descarga eléctrica que recorrió todo el cuerpo del guardia, sacudiéndolo violentamente. Los otros 2 fueron atravesados por relámpagos. «¿Qué está pasando? Acaban de matar a los guardias», exclamó Luisa, desconcertada. «La sangre no era de los marcados, era de los miembros de las facciones afuera», gritó Fex para que todos lo escucharan. El caos estalló. La puerta de la celda se abrió de par en par, y entonces, desde la pequeña entrada, los cientos de marcados prisioneros salieron como una avalancha. Habían perdido por completo la razón y atacaban sin distinguir a quién. «¿Qué demonios ocurre?», exclamó Pedro. «¿Los Cats están del lado de los marcados? ¿Robin está detrás de esto también?». Un marcado se lanzó hacia Eno, pero éste lo detuvo colocando una mano sobre su cabeza y lo aplastó contra el suelo con tal fuerza que le partió las piernas hacia atrás. El ser seguía moviéndose, aunque ya solo podía arrastrarse. «Parece que Diego ha estado persiguiendo al enemigo equivocado», murmuró Eno, negando con la cabeza. Capítulo 1035. Entréguenos al chico. La sala de la facción se había sumido en el caos absoluto, mató en cuestión de segundos. Cuando los marcados salieron corriendo del cuarto, algunos pensaron que solo unos pocos habrían perdido el control. Después de todo, estaban siendo monitoreados y tenían una lista de los que mostraban más avance en sus marcas. Ahora entendían que todo eso había sido inútil. Cada uno de los capturados ya parecía completamente dominado por lo que fuera que esas marcas provocaban. Y lo peor era cómo los miembros de la facción tenían que enfrentarlos. No podían matarlos, pero tampoco podían permitir que los mordieran o golpearan. Sabían bien que la infección se propagaba por contacto. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luisa. «No creo que sea posible», respondió Fex. «Viendo cuántos miembros de los Cats están involucrados, me temo que son todos. ¿Recuerdas lo que estaban haciendo afuera? Los Cats eran responsables de proteger los nuevos muros del refugio. Reforzaron la zona con 5 capas defensivas. Lo más probable es que ya hubieran neutralizado a todos los de afuera y ahora los tuvieran atrapados». Fex lanzaba hilos desde todas sus yemas, atando a cuantos marcados podía. En un momento, uno estuvo a punto de alcanzar a un miembro de la facción, pero fue arrastrado hacia atrás justo a tiempo. Luisa no iba a quedarse de brazos cruzados.
Los marcados actuaban como si no tuvieran inteligencia ni emociones, así que disparaba flechas certeras a sus piernas, deteniéndolos con facilidad. Nayeli, en cambio, solo observaba paralizada. Era buena peleadora, sí, pero sin arriesgarse a ser mordida, ¿qué podía hacer? El miedo la invadía, a ella y al resto del equipo. Desde su posición, Eno notó que los Cats atacaban con rayos, pero no apuntaban a matar como lo habían hecho con los guardias. Golpeaban zonas no letales, generando heridas superficiales o distracciones. Y funcionaba. Un miembro de facción alzó su escudo para protegerse de un rayo. Y fue embestido por un marcado que le mordió el hombro por completo. «Quieren aumentar su número», pensó Eno. «Y los marcados no atacan a los Cats. ¿Tienen algo que ni siquiera yo conozco?» El hombre mordido, segundos después, tenía los ojos brillando. También se había convertido. Ya no eran horas ni días. La transformación era inmediata. Estaba equivocada. Todo lo que hice fue en vano. ¿Nos estuvieron engañando desde el principio?, soltó Nayeli, observando con horror cómo cada vez más marcados aparecían. Era cuestión de tiempo para que todos terminaran igual. «Esto no es culpa tuya, de nadie», dijo Luisa mientras liberaba una cadena espiritual negra que envolvía a uno de los marcados. «Esta forma no es suficiente. Pero hay demasiada energía negativa aquí. No tiene sentido pasar a mi tercera forma. La segunda será suficiente», pensó mientras su cuerpo comenzaba a cambiar. Creció unos centímetros, sus cuernos emergieron entre el cabello, y sus colmillos se alargaron. En su segunda forma, podía absorber las emociones del entorno para fortalecerse. Cuanto más negativas, más rápido y potente se volvía. Y lo demostró al lanzar a uno de los marcados contra el resto, como si fuera un muñeco de trapo. Nayeli no pudo evitar mirarla con asombro. Parecía Luisa, pero al mismo tiempo, no. «Luisa, ¿qué eres?», preguntó. No era la única que se había puesto seria. Pedro estaba en su elemento. Golpeaba, lanzaba, destrozaba a los marcados que se le acercaban sin preocuparse. Aunque tenía mordidas y arañazos, sus heridas se curaban al instante. Era inmune. Linda, por su parte, creció de tamaño y protegía al puñado de miembros que quedaban. Menos de 10. Los colocó detrás de ella. Sabía que ya no podían hacer nada más. Gideón parecía estar divirtiéndose, esquivando ataques como si fuera un juego. Solo transformaba sus piernas, y como los marcados seguían siendo humanos, podía extraer sangre cuando quisiera. Nico ya no tenía sus poderes de rayo, pero aún controlaba la madera, con la que formaba estructuras desde el suelo, para atrapar piernas y frenar a los enemigos. Aunque algunos con armaduras de bestia lograban romperlas, él tenía suficientes células mutantes para repetir el proceso una y otra vez. Poco a poco, los miembros de los malditos retrocedían hacia el centro de la sala, luchando con fuerza, pero los marcados simplemente no se detenían. Aunque les rompieran las piernas, seguían caminando sobre ellas, como si no sintieran dolor. Finalmente, en el centro del salón de entrenamiento se encontraban los malditos, 6 miembros de la facción aún en pie, y Nayeli. «¡Deténganse!», ordenó uno de los Cats, el mismo que había hablado al principio. Llevaba su túnica blanca característica y, sorprendentemente, todos los marcados obedecieron. «¿No lo ven? Todo esto es inútil. ¿Por qué no se rinden y se nos unen? No los mataremos, lo prometo», dijo sonriendo. «¿Estás loco? ¿Por qué hacen esto?», gritó Nayeli. «¿Por qué? Ustedes, los humanos, fueron los primeros en invadir este lugar. ¿No es justo que los eliminemos?». Sus ojos comenzaron a brillar. Se bajó la parte superior de la túnica y dejó al descubierto un cuerpo cubierto de marcas. Subían por su pecho, bajaban por sus brazos e incluso por su espalda. «Ya estaban marcados desde el principio», murmuró Eno. «Todo empieza a tener sentido. El que habla no es un Cats, es la bestia de nivel demonio». «¿Bestia demonio? ¿Dónde está? ¿Aquí?», preguntó Gideón desconcertado. «Number está en otro lugar, pero está usando a estos cuerpos para luchar contra nosotros», explicó Eno. «Aunque parece que no quiere matarnos. Quizás sabe que somos más fuertes que todos estos. Si lograra marcarnos». 20 Cats alzaron las manos, apuntando al grupo.
Los marcados se apartaron, dejando un pasillo libre. ¿Vamos a quedarnos aquí sin hacer nada?, preguntó Linda, lista para transformarse otra vez. Por ahora, parecía que solo los malditos podían pelear. Déjenme hacerles una propuesta, intervino el Cats. Si ordeno a todos estos marcados lanzarse sobre ustedes, mientras usamos los poderes de los Cats, ¿creen que sobrevivirán? Tal vez no lo han notado, añadió, relamiéndose los labios, pero las marcas nos permiten compartir mi poder con ellos. Todavía no han probado lo que realmente podemos hacer. Molesto, Fex invocó su arma espiritual, una aguja negra que lanzó contra un marcado, arrastrándolo con sus hilos hacia ellos. «No eres tan especial», gritó. «No eres el único que puede controlar personas». El Cats soltó una carcajada. «Eres todo un caso. Me encantaría ver qué hay dentro de tu cerebro». Mientras Fex lo provocaba, los demás buscaban una salida. Eran fuertes, sí, pero no podían matar a los humanos. Escapar era la única opción, pero estaban completamente rodeados. Y no creían que el demonio estuviera mintiendo sobre el poder de los Cats. «Parece que quieren irse», dijo el falso soldado. «Hagamos un trato, entréguennos al chico, y los dejaremos ir». Apuntaba a Nico. «Nico, ¿por qué lo quieren?», pensó Luisa. Y entonces lo entendió. Si el demonio lograba controlar al usuario de habilidades más fuerte, con ese poder extra sería imparable. «Has estado conteniéndote, ¿verdad?», le dijo Eno a Nico. «¿Por qué no te deshaces de ellos?» «Porque, si usara mis poderes de verdad, podría matarlos sin querer. Y Diego no querría que los matara», respondió Nico. El soldado, viendo que Nico y Eno seguían sin mostrar miedo, comenzaba a frustrarse. Aunque dijeran que los dejarían ir si entregaban al chico, jamás cumplirían esa promesa. Solo querían ver cómo se aferraban a la esperanza, para luego arrebatársela. Pero esa esperanza nunca se había ido, al menos no en los ojos de esos dos. «Mi paciencia se acabó», dijo el falso soldado. Sus manos comenzaron a brillar en azul, y una lluvia de rayos descendió, no solo desde él, sino de los 20 Cats al mismo tiempo, apuntando al grupo. El poder era brutal, muy por encima de lo que habían visto hasta ahora. Linda alzó su sombra, pero no logró extenderla lo suficiente para proteger a los demás. Todos se prepararon para lanzar sus ataques, hasta que una sola figura dio un paso al frente. Lo único que vieron, más allá del destello cegador, fue una coleta agitándose en medio del fuego cruzado. Ese hombre puso sus manos en el suelo, y un destello blanco tan intenso iluminó la sala que todos quedaron cegados. Cuando la luz se disipó, no sentían dolor. No entendían qué había pasado. «Pensaba mantenerme al margen, pero cuando casi me hieren así, no tuve opción», dijo Eno. Sus ojos brillaban de un rojo encendido. «A diferencia de los que están detrás de mí, yo no tengo problema en matar humanos». Capítulo 1036. Revelando a la bestia de nivel demonio. A veces, Diego se alegraba al ver una misión aparecer. Era una oportunidad para evolucionar, para hacerse más fuerte. Justo lo que necesitaba. Normalmente, el sistema le lanzaba misiones cuando enfrentaba a enemigos poderosos. Pero esta vez, y últimamente pasaba con frecuencia, las misiones involucraban a otros. Y eso no le gustaba para nada. Su cuerpo le gritaba que regresara cuanto antes. Y no solo era por el mensaje del sistema. También era esa conexión, ese lazo invisible que le decía que los demás estaban en medio de un combate. «Confío en su fuerza, pero ¿contra qué están luchando? ¿Los marcados?», pensó Diego. «Parece que esa bestia de nivel demonio puede tomar el control de los humanos cuando le da la gana, según lo que vimos. Tal vez ya convirtió a todos los que fueron capturados», añadió Vincent. «Tenemos que volver ya. La base está en peligro», dijo Diego con tono firme. «Pero dijiste que esto es cosa de una bestia de nivel demonio, ¿cierto? Entonces, deberíamos centrarnos en eso. Tal vez incluso encontremos a los demás», respondió Ko. Justo entonces, se escuchó el crujir de hojas y ramas siendo aplastadas en el bosque. Diego usó rápidamente su habilidad de inspección y detectó múltiples bestias ocultas, de distintos niveles, acercándose desde todas direcciones. «¿Esas son bestias? ¿Cuántas más vienen hacia nosotros?», preguntó uno de los líderes de Orbus.
Había muchas, y aunque Diego pudiera eliminarlas de un golpe, eso solo los retrasaría en su verdadero objetivo: regresar a la base. Espera, todas esas bestias vienen desde el refugio. ¿Eso es lo que intentan? Retrasarnos. Si la bestia demonio sabe que maté a esa polilla por mi cuenta, tendría sentido. ¿Está consciente de mi poder? No puedo seguir perdiendo el tiempo convenciéndolos. Tienen que confiar en mí. El refugio está siendo atacado. Pueden venir conmigo o quedarse a pelear con esas bestias, dijo Diego antes de activar su viaje por las sombras y desaparecer. Los árboles crujían cada vez más cerca. No tardaron mucho en decidirse. Todos se sumergieron en la sombra tras él. Dentro del espacio sombrío se movían rápido, sin obstáculos, directo hacia el refugio. ¿Es el mismo lugar de la vez pasada? No veo a nadie, comentó Ko, recordando cuando Diego atrapó a los marcados. No, es diferente. Mira hacia arriba, respondió Diego. Arriba. Podían ver el suelo y los árboles como si viajaran bajo tierra en un tren con techo de cristal. Diego podría haberse teletransportado directamente hacia Linda usando su enlace sombrío, pero tenía la sensación de que el problema no hacía más que crecer. En la barra de la misión, el número de infectados aumentaba. Lo único que podía hacer era encontrar y eliminar a la bestia de nivel demonio lo antes posible. Aún con dudas, usó su máscara para comunicarse con los demás, y específicamente, llamó a Linda. Linda, me alegra que hayas respondido. Eso significa que están bien. Por ahora. ¿Qué está pasando allá? Diego, tienes que volver cuanto antes. Creo que todo el refugio está comprometido. Los marcados han tomado el control de los miembros de la familia Katz. Son más fuertes que nunca. Ten cuidado, advirtió Linda. Ko y el otro escuchaban todo. No podían creer que los Katz también hubieran sido marcados. Linda explicó todo lo que sabían hasta ahora, pero admitió que no tenían idea de lo que ocurría fuera del refugio. ¿Entonces los Katz estaban infectados desde el principio? Reflexionó Diego. Y no tienen idea de dónde está Robin, ni si también fue infectado. El inspeccionar solo funciona si veo directamente la marca, así que su ropa pudo haberla ocultado. ¿Y ustedes? ¿Pueden resistir un poco más o necesitan que vaya de inmediato? Preguntó Diego. Hubo un breve silencio. Linda dudó, pero luego respondió con determinación. No te preocupes por nosotros, vamos a estar bien, ¿no? Dudo que esa bestia demonio sepa con quién se ha metido. Tú, haz lo que tengas que hacer. Cortó la comunicación. Diego se quedó pensando en sus palabras. ¿Se refería a Nico? Con él ahí, mientras tuviera habilidades fuertes, podría protegerlos incluso de la propia bestia demonio. Finalmente, llegaron cerca del refugio. Diego salió de la sombra y ayudó a los otros dos a subir a la cima de un árbol. Estaban a punto de quejarse por el trato abrupto, pero entonces lo vieron. Desde todos los puntos del bosque, humanos caminaban lentamente hacia el refugio. No eran simples humanos, eran los marcados. Todos los desaparecidos, todos los que se habían esfumado sin dejar rastro, estaban ahí, avanzando con paso lento, pero firme, hacia las puertas abiertas del refugio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos se dirigen al refugio? Preguntó el líder de Orbus, atónito. Supongo que tenías razón. Algo grave pasa allá, dijo Ko. Incluso los Katz en las murallas no están haciendo nada. Son miles, y casi todos los del refugio ya están infectados. Estamos hablando de decenas de miles. ¿Por qué ahora? Murmuró Diego, observando todo. ¿A qué te refieres? Preguntó Ko. La bestia demonio. Dijiste que la gente comenzó a desaparecer desde que se creó este refugio. Y han sufrido ataque tras ataque. Ya sabemos que los marcados estaban actuando desde el principio. Era como si la bestia demonio estuviera esperando a tener un ejército lo bastante grande para acabar con todos. Hubo otros refugios antes, ¿no? ¿También sufrieron ataques similares? No, que yo sepa, respondió Ko, comprendiendo hacia dónde iba Diego. Entonces, ¿por qué tanto interés en destruirlos a ustedes? ¿Tomaron algo? ¿La provocaron sin saberlo desde el primer día? No, eso no tiene sentido. Y considerando el tipo de bestia que es, mi apuesta es que la demonio ha estado dentro del refugio desde el principio. ¿Una bestia demonio en el refugio? ¡Estás loco!, exclamó Ko. Ya la habríamos encontrado. ¿Y qué hay de las señales que recibimos desde tu dispositivo? ¿Estás diciendo que están mal? ¿Señales? ¿No viste lo que pueden hacer los marcados? ¿No escuchaste a mi gente? Son capaces de comunicarse.
de actuar con astucia, de fingir. Quizás enviaban señales falsas, usando a bestias capturadas o personas desaparecidas. ¿Para qué? Para llevarnos cada vez más lejos del verdadero objetivo. Diego tenía una idea de lo que era la bestia demonio, pero aún no estaba seguro. Sin embargo, sabía cómo confirmarlo. Desde aquí, están por su cuenta. Vayan si quieren o esperen a que sea seguro. Pero yo no puedo protegerlos más, dijo Diego, activando su viaje sombrío rumbo al centro del refugio. Pasó bajo los muros sin que los marcados lo notaran, y al llegar al corazón del lugar, lo vio. El enorme árbol rosa. Emergió de la sombra, listo para destruirlo. Pero antes de que pudiera moverse, una figura cayó desde lo alto del árbol. Al aterrizar, rayos estallaron por todo el aire. Muy impresionante, pero dime, ¿cómo lo supiste?, preguntó la figura, revelándose como Robin. Su túnica estaba rasgada, y las marcas rojas en forma de ramas cubrían su cuerpo. Diego sonrió. La verdad, no lo sabía, pero había indicios. Cuando vi una bestia con ese patrón, noté algo. Las marcas, esas ramas rojas que se extienden, se parecen exactamente a este árbol. Podría haber sido coincidencia, claro. Pero con mis ojos y sentidos, busqué la fuente de poder más fuerte del área, y me llevó a ti, Robin, o mejor dicho, demonio. Si una bestia demonio va a apostar todo su poder en alguien, lo haría en el humano más fuerte. Escuché que fallaste al intentar controlar a Nico, así que te conformaste con Robin. Pero eso no responde del todo a tu pregunta. Por cómo has actuado, tan cuidadoso, tan indirecto, asumí que no podías atacar directamente. Tu poder es inmenso. Pero si no puedes defenderte por ti mismo, ¿dónde pondrías tu pieza más fuerte? Juntando todo eso, si me equivocaba y el árbol no era la bestia, tampoco perdía nada al destruirlo, ¿cierto? En su mente, Diego escuchó aplausos. Brillante deducción, Diego, comentó Vincent. Nunca te había visto usar tanto ese cerebro diminuto. Deberían haber grabado eso para mostrárselo a toda la facción. Pero, desafortunadamente, descubrir dónde está la bestia fue la parte fácil. Ahora empieza lo difícil. Sin tus poderes de sombra, esta batalla será brutal. Tienes razón. He sido cuidadoso, respondió Robin. Y tal vez, eso te facilitó encontrarme, pero ya no importa. Más cats cayeron del árbol, uno tras otro, hasta que fueron 10 en total, incluyendo a Robin. ¿Crees que no sabía que estaban ahí?, dijo Diego preparándose. Conozco bien tu poder, Diego. Vi cómo acabaste con mi marioneta la polilla, pero si eso es todo lo que tienes, esto será pan comido, sentenció Robin. Capítulo 1027. Ascenso de sangre. A cierta distancia del refugio, dentro del bosque, dos figuras se mantenían ocultas entre las ramas altas de un árbol que brillaba con un tenue resplandor verde. Eran Ko y Elías, miembros fundadores de la facción Orbus. Ko había asumido el rol de líder, mientras que Elías se convirtió en su segundo al mando. Lo que presenciaban ahora era devastador. Desde su posición, observaban cómo el refugio que ellos mismos habían construido caía, pero no a manos de bestias. Lo estaban invadiendo los marcados. Cada vez más desaparecidos regresaban, pero no como antes, sino convertidos. Los pequeños focos de resistencia alrededor del refugio se apagaban poco a poco. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elías, mirando a Ko. He seguido tu liderazgo todo este tiempo, y lo seguiré haciendo. Ko no respondió. Seguía observando en silencio, con el rostro rígido, negándose a aceptar lo que veía. Los cats, aliados suyos, habían sido marcados. ¿Cuándo empezó todo esto? Habían estado entrando y saliendo del refugio desde hacía tiempo, incluso antes que los de la facción maldita, debido a la guerra. ¿Cuándo comenzó todo esto?, pensaba Ko, sintiendo cómo la culpa lo envolvía. Desde su escondite, no podían ver lo que ocurría dentro del refugio, pero sí alcanzaban a distinguir el gigantesco árbol rosa en el centro. De pronto, rayos comenzaron a caer desde su copa, seguidos por otros que surgían desde el suelo, uno tras otro. Diego dijo que iba a encargarse de la bestia de nivel demonio. ¿Están peleando cerca del árbol? ¿Qué hacían dentro del árbol?, murmuró Ko. Y entonces, un recuerdo lo golpeó como un rayo. Cuando Robin llegó por primera vez,
Se mostró obsesionado con el árbol. Lo observaba constantemente, intentaba estudiarlo, hasta que un día su interés desapareció por completo. ¡Ese árbol! ¡Maldito sea! Todo este tiempo ha sido la bestia de nivel demonio. Y nosotros construimos el refugio encima solo porque se veía bonito, gritó Ko, lleno de rabia. Elías rápidamente le cubrió la boca. Todavía había marcados en zona. No podían arriesgarse. Todo es culpa mía. ¿Cómo no lo vi antes? Yo elegí este lugar, decidí que aquí estaría la base. Y ahora todos están pagando las consecuencias, pensó Ko, apretando los puños. Voy a destruir ese maldito árbol, declaró con determinación. Admito que Diego es fuerte, más que cualquiera aquí. Pero eso también significa que la bestia de nivel demonio usará todo lo que tiene para detenerlo. Tenemos que aprovechar esa oportunidad y destruir el árbol nosotros mismos. Conocemos cada ruta hacia el refugio. Si somos cuidadosos, podemos pasar sin ser vistos. Elías dudó. Ya había estado al borde de la muerte cuando fueron rodeados por bestias, y ahora iban directo al peligro. Te lo dije, te seguiré, respondió Elías decidido. Ambos descendieron del árbol y avanzaron con cautela. Por suerte, esa zona parecía tener menos marcados. Ko se preguntaba si Diego lo había hecho a propósito, o si simplemente era una coincidencia. Tampoco entendía cómo Diego sabía que las bestias vendrían desde tan lejos. Pero agradecía la situación. Las puertas del refugio no eran la única entrada. Ko había construido un túnel subterráneo especial. Originalmente era una ruta de escape, pero servía igual para infiltrarse. Se dirigieron hacia el lado oeste, adentrándose en el bosque. Tras buscar un rato, finalmente encontraron la entrada, una enorme roca que ocultaba el acceso. ¡Espera!, advirtió Elías, deteniendo a Ko justo antes de que se precipitara al túnel. La entrada ya no estaba vacía. Un par de marcados la cruzaban lentamente. Si esa cosa es de verdad la bestia y controla a los demás, entonces ya conoce todas nuestras rutas. Probablemente conoce este refugio mejor que nosotros, dijo Elías, con el rostro sombrío. ¡Maldición! Entonces tendremos que pero Ko no terminó la frase. Sus ojos se fijaron en dos figuras que emergían del túnel. Dos mujeres, ambas con el cabello largo y castaño. Una parecía una adolescente, la otra era mayor, sucia y con la ropa desgarrada. «¡Cami! ¡Caroline!», exclamó Ko, y salió corriendo hacia ella sin pensarlo. «¿Qué está haciendo ese idiota?», pensó Elías, alarmado. Como si hubieran escuchado sus nombres, ambas mujeres voltearon. En sus rostros, la baba caía de sus bocas abiertas, y sus ojos comenzaban a brillar con intensidad sobrenatural. Un segundo después, las dos corrían directamente hacia ellos. «¡Sabía que estaban vivas! ¡Lo sabía!», gritó Ko, con lágrimas en los ojos. «Y si no reaccionas ya, vas a ser el único que termine muerto», respondió Elías, dándole una patada por la espalda para hacerlo caer, y sacando su ballesta. Disparó dos flechas bestia directamente hacia ellas. Tocó bosques. Ko tiró de su pierna, haciendo que el disparo se desviara ligeramente. «No puedes hacerles daño. Son mi familia». Elías lo sabía, pero también sabía que esas no eran ya las personas que Ko recordaba. Si querían avanzar, debían tomar decisiones difíciles. «Lo siento», murmuró Elías, sin apartar la mirada. Justo debajo del árbol rosa, Diego ya sabía lo que enfrentaba. El enemigo había elegido bien a sus defensores, poderosos miembros de la familia Katz, incluyendo a un general de alto rango. «Ten cuidado, Diego. Seguro ya lo sientes con tu chi, pero todos ellos están imbuidos con el poder de esa bestia de nivel demonio. Al igual que los marcados, son mucho más fuertes de lo que alguna vez fueron». Aún no activaba su equipo bestia. Llevaba puesto su conjunto legendario, pero prefería medir la fuerza enemiga primero. Su habilidad activa solo podía usarse una vez por hora, y luego quedaría inútil durante ese tiempo. Tampoco podía usar su sombra. «Supongo que tendré que pelear, como un verdadero vampiro», gritó Diego, mientras se lanzaba hacia los Cats de los flancos. «Sabía que eras rápido, Diego. Lo vi cuando mataste a Palapolilla», dijo Robin. «Y también sé que puedes ser aún más rápido». Entonces, rayos comenzaron a caer por todas partes, apuntando a Diego.
Al principio creyó que podía esquivarlos todos con sus estadísticas actuales, pero eran mucho más veloces de lo que había anticipado. «Estos tipos están dopados», exclamó. No tenía tiempo que perder. Una simple ráfaga de sangre no bastaría para cubrir tantas áreas. Sus dedos comenzaron a brillar en rojo, y la sangre corrió por sus brazos. Sus venas se encendieron bajo la piel. Habilidad activada. Se consumirá la mitad de tu HP. 50% HP. Lluvia de sangre. Extendió las manos. Con la sangre acumulada en su cuerpo, disparó una lluvia de pequeños cortes de sangre que se multiplicaban mientras avanzaban por el aire. Eran más débiles que los cortes individuales, pero cubrían una zona mucho mayor. Y Diego tenía una ventaja más: podía potenciarlos con chi. La primera línea de proyectiles detuvo los rayos, la segunda los empujó hacia atrás. La tercera los rompió. Robin, al ver que sus hombres iban a ser alcanzados, se adelantó. «¡Tormenta de rayos!», gritó, golpeando el suelo con ambas manos. Del suelo emergieron relámpagos como raíces, formando un muro eléctrico que chocó contra la barrera roja de Diego. «Así que no solo tienes piernas rápidas, también tenías más trucos guardados», murmuró Robin. La habilidad lluvia de sangre había surgido cuando Diego elevó su ráfaga de sangre al nivel 5. Tal como Eno le había explicado, sus habilidades podían evolucionar una vez alcanzaban ese nivel. Así nació esta nueva técnica, aunque por ahora estaba en nivel 1, y drenaba una enorme cantidad de energía vital. «Ese rayo es potente», pensó Diego. «Y puedo ver que Robin lleva armadura bestia bajo esas túnicas. Si la bestia de nivel demonio realmente está volviendo sus cuerpos sobrehumanos, entonces esto será como pelear contra un líder vampiro con el poder del rayo, uno de los elementos más letales de los humanos. Pero lo bueno es que esto no es lo único que aprendí». Capítulo 1038. Dos fuerzas imponentes. Ko abrió los ojos con lentitud. Sentía un dolor constante y punzante en la parte superior de la cabeza. Cuando finalmente logró enfocarse, lo primero que vio fue el cielo oscuro sobre él. «¿Qué pasó?», murmuró, mientras se incorporaba lentamente y observaba a su alrededor. A medida que el dolor disminuía, los recuerdos comenzaron a regresar, como destellos repentinos. Estaba en el suelo, mirando a Elías. «Mi familia. ¿Dónde está mi familia?», pensó, alarmado. Giró la cabeza en todas direcciones, desesperado, pero no pudo ver rastro alguno de su esposa o su hija. Hasta que, finalmente, divisó a Elías a lo lejos, jadeando y respirando con dificultad. «¡Tú!», gritó Ko, corriendo hacia él con furia. «Espera, Ko. ¿Qué demonios estás haciendo?», respondió Elías, girándose con la ballesta aún cargada entre las manos. No quería usarla contra su amigo, especialmente si no había sido marcado. «Tu familia está bien», aseguró rápidamente, señalando con el dedo a cierta distancia. Ko desvió la mirada en la dirección indicada, y su mundo se vino abajo. Los marcados estaban arrastrándose en su dirección. Su esposa y su hija estaban entre ellos. Las piernas y brazos de ambas estaban atravesados por flechas. Las heridas eran profundas, claramente dolorosas, e insoportables de solo verlas. Ko cayó de rodillas. Hubiera preferido estar en su lugar. 1000 veces. «Nunca habría lastimado a tu familia, Ko», dijo Elías, con voz firme pero con pesar. «Pero tú tampoco podías hacerlo. Solo intenté frenar sus movimientos. Los marcados, incluso si les destrozas las piernas, son capaces de arrastrarse a una velocidad inhumana. Lo siento, no quería que vieras lo que hice». Las lágrimas caían del rostro de Ko mientras veía a su esposa y a su hija arrastrarse entre la sangre, con esos ojos brillantes que ya no parecían humanos. Fue entonces que notó algo más. Las heridas, aunque graves, habían sido tratadas. Elías había intentado vendarlas. «Elías, ¿tú? Sé que estas cosas parecen tener una voluntad de hierro para seguir vivas, pero si derrotamos a la bestia de nivel demonio, ¿quién sabe? Tal vez puedan salvarse. No podía arriesgarme. Tenemos una misión, Ko. Tú mismo lo dijiste, matar a esa bestia y liberarnos de esta pesadilla». Ko se puso de pie lentamente.
Miró una última vez los rostros deformados por el sufrimiento de su hija y su esposa. Deseaba quedarse. Quería protegerlas. Pero entendía algo crucial. Si no actuaba ahora, no habría nada que proteger. Se obligó a sí mismo a dar un paso, luego otro. Sus pies comenzaron a moverse rumbo al túnel que llevaba al refugio, hacia el árbol rosa. Dentro del salón principal de la facción, más de 300 marcados estaban listos para lanzarse sobre el grupo que se encontraba en el centro. Pero ninguno se movía. Tampoco lo hacían los miembros de los Cats que los rodeaban. Todos observaban a un solo hombre que había detenido el ataque. «Si ustedes pueden encargarse de los marcados», dijo Eno con calma, «entonces yo me ocuparé de los verdaderamente problemáticos». Y sin dar tiempo a respuesta, Eno simplemente desapareció de su lugar. Un segundo después, un miembro de los Cats salió volando tras recibir una brutal patada en la cabeza. Intentaron responder con relámpagos, pero Eno giró sus manos y espirales de sangre giratoria bloquearon cada ataque, como si no fueran más que una brisa. «Van a tener que esforzarse mucho más que eso», dijo Eno con una sonrisa torcida. «Conozco a muchos que podrían acabar con ustedes sin despeinarse». Los rayos no cesaban, pero Eno simplemente tomó a un miembro de los Cats y lo puso frente a sí como escudo. El hombre recibió todo el impacto. Y, para sorpresa de todos, seguía consciente, forcejeando por liberarse. Eno le destrozó las piernas de una patada y lo arrojó a un lado. El primer sujeto que había golpeado también se levantaba. Parece que su poder realmente los ha vuelto resistentes», murmuró. Mientras Eno tenía toda la atención del grupo de los Cats, los marcados aprovecharon para lanzarse sobre el resto. Sin embargo, los miembros de la facción no estaban solos. Una muralla viviente se interpuso entre ellos y la muerte. Eran los del grupo maldito. Pedro y Linda luchaban como si tuvieran la fuerza de varios marcados juntos. Rompían huesos, lanzaban enemigos, y no permitían que ni uno solo pasara. Luisa, Fex y Gideón, por otro lado, eran tan veloces y precisos que parecían intocables. Los ataques de los marcados no eran más que un fastidio para ellos. Tanto así, que incluso podían observar lo que Eno estaba haciendo mientras peleaban. Fue entonces que Linda lo vio. «Eres molesto», dijo Eno, «pero veamos si esto funciona». Se posicionó frente a otro de los Cats. Su mano, cubierta por un aura carmesí, giraba como un taladro. En un instante, atravesó el abdomen del hombre, levantándolo en el aire antes de lanzarlo como un trapo viejo. No volvió a moverse. «¡Has matado a uno de los tuyos!», gritó un miembro de los Cats. «¿Uno de los míos? ¿De verdad crees que somos iguales?». El control del demonio que manipulaba a los marcados pareció flaquear. Una de las razones por las que habían avanzado tanto era porque los humanos temían matar a sus propios compañeros. Incluso los líderes de las facciones y Nayeli estaban paralizados. Pero nadie culpó a Eno. En ese momento estaba claro, o ellos o nosotros. Eno se giró hacia su siguiente objetivo, listo para perforarlo. Pero entonces, los ojos del hombre dejaron de brillar. Las marcas de su cuerpo comenzaron a desvanecerse. «¡Espera! Ya no está bajo control», gritó Nayeli, dándose cuenta de lo que pasaba. El hombre recobró la razón y vio con horror el ataque mortal que se aproximaba. No había forma de esquivarlo. Justo en ese instante, un poderoso rayo impactó la mano de Eno, desviando el ataque. «¿Ahora decides intervenir?», dijo Eno con desdén. «Diego no querría esto. Podemos vencerlos sin matarlos», dijo Nico, con ambas manos envueltas en rayos. «¿Y por qué complicarlo todo? ¿Qué tan útiles pueden ser si se dejaron poseer por una bestia demoníaca?», cuestionó Eno girándose. Nico no respondió con palabras, sino con acción. Otro relámpago lo golpeó de lleno. Esta vez, el ataque atravesó el bíceps de Eno, aunque la herida empezó a sanar al instante. «Muy bien», respondió Eno, avanzando otra vez. Cada movimiento suyo era respondido con un rayo. Los dos ahora peleaban entre sí. El choque de poderes era tan brutal que ningún otro podía intervenir. Cada vez que alguien lo intentaba, una onda de energía lo lanzaba por los aires. Dos titanes se enfrentaban, y ni los marcados ni los Cats podían detenerlos. «¡Genial! Ahora el problema ya no son los marcados o los Cats, sino que estos dos están por matarse entre sí», gritó Linda.
Lo peor es que pueden matarnos a nosotros en el proceso, añadió Fex.